Buenos días. El tema de hoy es la relación de ortodoncia y periodoncia. En tal medida vamos a poder explicar los fundamentos en el tratamiento ortodóntico en el paciente periodontal. En tal medida, como pueden observar, en un paciente periodontal, por la evolución deleteria del avance de la misma, empieza a tener una distorsión de los arcos. Las piezas se abanican, se extruyen, hay una presencia ostensible de triángulos negros. En realidad, las ventajas que va a aportar un tratamiento ortodóntico en ese paciente periodontal, sin lugar a dudas, son el motivo de consulta, porque la estética es lo que ellos requieren y requieren recuperar su autoestima, tener una carta de presentación con una mejor imagen. Por lo tanto, las ventajas sería el alineamiento dentario, una autoclisis y sin fin un acceso a unos adecuados métodos mecánicos de remoción de la placa bacteriana. También el aspecto funcional es algo muy importante para el paciente y obviamente brindarle a nosotros es una responsabilidad porque va a normalizar su adecuado funcionamiento. De alguna manera se van a repartir las cargas oclusales, todas esas fuerzas oclusales van a volver a estar equilibradas para no dañar el poco periodoncio de sostén que tiene, porque en general estos pacientes periodontales tienen un periodonto reducido y va a mejorar funcionalmente toda esta situación de la masticación, el aspecto fonatorio. Y pues el motivo de consulta va a ser ampliamente cumplido porque ya el paciente va a recuperar toda la dignidad, el marco humano que precisaba. Sin embargo, debemos tener en cuenta que hay que tener precauciones el momento de tratar a estos pacientes. De principio, la enfermedad periodontal debe estar inactiva, debe estar equilibrada, porque si bien sabemos que la enfermedad periodontal es incurable, igual que un diabético adquiere esa enfermedad y muere con ella, de la misma forma ocurre con esta patología. Por lo tanto, se deben haber tratado ya las bolsas periodontales, ya no debe haber hemorragia, se debe haber valorado el tejido blando, la cantidad de encía insertada. Muchos de estos pacientes, además de la terapéutica ortodóntica, van a necesitar cierto tipo de cirugías periodontales sobreañadidas, de cirugía plástica periodontal, para precisamente recuperar esa carencia, esa falencia de tejido blando, de encía insertada. Por lo tanto, en marco a estas revisiones de mantenimiento individualizadas se deben dar y también hacer el control correspondiente de los frémitos, de los movimientos vestibulizantes, que realmente el tratamiento de ortodoncia sea 5 estrellas con el sistema que despliegue la menor cantidad de fuerzas, con arcos inteligentes. Aquí vemos un caso donde, sin lugar a dudas, los arcos, la enfermedad ha ido distorsionando, sobre todo el sextante anterosuperior. En tal medida, podemos responder que sí, es posible tratar ortodóncicamente al paciente con enfermedad periodontal, brindarle todos esos requerimientos estéticos y funcionales, pero sin dejar de lado que la enfermedad periodontal esté inactivada. Nosotros vamos a tener 3 situaciones a lo largo del tiempo de la respuesta a los movimientos ortodónticos. En realidad, de alguna manera, por un lado puede estar lo que normalmente el ortodoncista trata
un paciente con un periodonto sano sin pérdida de soporte óseo, donde tiene resultados exitosos. También se le pueden presentar, y es el objeto de este tema, el periodonto sano, pero con un soporte óseo reducido, que realmente el ortodoncista debe emplear el sistema ortodóntico 5 estrellas con un sistema de brackets y de arcos de punta, para que de alguna manera no se desplieguen fuerzas sobremanera, donde los arcos sean livianos y pues no vulnere el poco soporte óseo que tiene. Entonces, de alguna manera luego podrían concurrir a los consultorios ortodónticos pacientes con un periodonto infectado, que por ética el ortodoncista debería remitir al periodoncista para que él inactive la enfermedad, y obviamente el periodoncista devolver al ortodoncista para que se pueda tratar. Si no se hiciera de esa manera, se tuviera una conducta antiética, pues el problema judicial estaría en puerta, y realmente de alguna manera podría afectar grandemente a esa persona, porque se quedaría con los dientes en la mano por el despliegue de las fuerzas. Entonces, de alguna manera, podemos recapitular diciendo que cuando el ortodoncista emplea toda su terapéutica ortodóntica en un periodonto sano, sin pérdida de soporte óseo, todo este conjunto de fuerzas ortodónticas son ni más ni menos compatibles con el mantenimiento de la salud gingivo-periodontal. Es así que los movimientos de tipping, de torque, de jiggling, todo ello no vulnera, no desfavorece todo el aparato de sostén del periodonto. Muy al contrario, momentáneamente ensancha el ligamento periodontal, pero concluye un tratamiento exitoso ortodóntico. La figura puede cambiar cuando este ortodoncista trata a un paciente que tuvo la enfermedad periodontal y como secuela de la misma ya tiene pérdida de soporte óseo. Él previamente ya estuvo enfermo y se ha destruido el aparato de sostén en forma irreversible. Sin embargo, al tratarlo han logrado dominar el cuadro, queda ese soporte óseo mínimo, el paciente está disciplinado, ya tiene un biofilm bajo control, en realidad diariamente lo va controlando, y pues tiene grandes posibilidades de instaurarse el tratamiento ortodóntico, porque cuando hay salud, pues no habrá inflamación del ligamento periodontal y se podrá llevar a cabo un tratamiento ortodóntico sin ningún riesgo. Muy diferente es el cuadro cuando el ortodoncista, por falta de ética, por no perder al paciente, por no confiar en el colega, pues no remite y pues empieza a realizar el tratamiento de ortodoncia en un periodonto infectado. Pues los resultados serán catastróficos, porque sobre lo que el periodonto de por sí no solo está inflamado, sino está infectado, más las fuerzas que se despliegan inflamarán mucho más el ligamento. La destrucción del aparato de sostén periodontal será mucho más acentuada, y lo poco de hueso que tenía pero infectado, pues lo acabará perdiendo, quedándose los dientes sueltos, pegados, sí, efectivamente, a los brackets, pero propiamente en la mano del ortodoncista, con un problema judicial muy grande. Lo poco de dinero que le dio el paciente no justifica al tremendo juicio que le hacen, y que realmente tiene que cambiar de profesión.
dedicarse a otra cosa, porque claro, en la cárcel es difícil poder ejercer algo, ¿no es cierto? En conclusión, independientemente del grado de afectación periodontal previa, si existe salud sin inflamación, efectivamente los dientes se pueden mover ortodóncicamente. Este paciente tiene problema periodontal, tiene inflamación previo a intentar querer hacer el tratamiento ortodóntico, debe pasar por el periodoncista, el cual lo equilibrará en la pérdida de destrucción ósea, que es irreversible, y pues hará un estándar, un equilibrio de toda esta patología, la inactivará y por lo tanto, al no existir ya inflamación, al haber el adecuado control, la disciplina del paciente, se podrá llevar a cabo el tratamiento ortodóntico. De lo contrario, si en este estado se le hace, estando inflamado, infectado, todo el aparato de sostén, el tratamiento de ortodoncia puede producir una destrucción periodontal irreversible. Se ve que este paciente ya ha concurrido al aspecto periodontal profiláctico, ya el raspaje, alisamiento radicular, el pulido, todo se ha producido y pues ya ha podido realizarse el tratamiento de ortodoncia con buenos resultados estéticos. Entonces, debe haber un protocolo de actuación tras la exploración periodontal por el ortodoncista. El ortodoncista debe sondear, así como lo hace el periodoncista, el ortodoncista también debe hacerlo en todos los pacientes adultos para comprobar si existe inflamación periodontal. Aunque la infección haya sido tratada, siempre existe la posibilidad de recidiva, sobre todo pacientes que han tenido periodontitis agresivas o en la nueva clasificación ya han estado en el estadio 3, en el estadio 4, con una severidad y un grado B o C. Entonces el riesgo periodontal y sobre todo si tiene malos hábitos como el tabaquismo, peor si es un paciente diabético, pueden favorecer la aparición de una recidiva, un nuevo episodio inflamatorio infeccioso que de alguna manera pueda posibilitar todavía no la luz verde para poder realizar un tratamiento ortodóntico. El sondaje nos va a poner de manifiesto la presencia o ausencia de sangrado gingival, la profundidad de sondaje. Por tanto, en una periodontitis activa, está totalmente prohibido que se pueda realizar un tratamiento de ortodoncia. Entonces, esto contraindica totalmente el tratamiento ortodóntico. Dentro del tratamiento ortodóntico existe el movimiento dental. Entonces van a existir dos zonas, una zona de reabsorción donde se hace la presión, donde se hace la fuerza, el contacto frontal con el hueso, aplastando al ligamento periodontal, pero sin estrangularlo. En esa parte se producen fenómenos de reabsorción ósea. Entonces proliferan los osteoclastos y van remodelando toda esa zona. Por el contrario, en la zona de tensión existe un estiramiento de las fibras del ligamento periodontal, donde como reacción lógica es la zona de formación. Hay una proliferación de osteoblastos, pero pues el esquema puede aguantar todo este tipo de movimiento dental se produce simultáneamente, ocurren cambios similares en estas superficies periostales y endosteales con la finalidad de ir manteniendo el volumen óseo inicial. No nos olvidemos de la propiedad que tiene el tejido óseo llamado labilidad ósea, porque continuamente el hueso va estabilizando. Siempre va a haber zonas de reabsorción y otras de neoformación.
para que ocurra este movimiento dental, siempre va a existir esa situación del modelado y remodelado óseo. En esta secuencia de eventos que provienen de estas fuerzas ortodónticas, que deben ser suaves y continuas, aplicadas sobre el diente, o sea, tenemos que dar a entender que ya en este momento de B propiamente ya se colocó el bracket, en A todavía no, el diente está en una situación de reposo, mientras que en B, con el bracket colocado, ya se empieza la fuerza, se inicia la fuerza. En el C podemos entender que el diente ya ha sido dislocado en el interior del alveolo, sin embargo, este movimiento está siendo impedido y controlado adecuadamente por el ligamento periodontal, por todo ese conjunto de fibras de Sharpey que se van distendiendo de un lado izquierdo al lado derecho, rodeándose de abundante líquido intersticial. Por eso que en la radiografía, cuando vemos a nuestros pacientes portadores de brackets, vemos que sus ligamentos periodontales están ensanchados porque está en un tratamiento activo de terapéutica ortodóntica. Todas esas cargas se van transfiriendo hacia el hueso alveolar por efectos piezoeléctricos. Entonces, si esta fuerza se mantiene, el diente se va aproximando hacia una de las paredes alveolares, lo que va provocando un proceso inflamatorio periodontal. Ya en D podemos observar que va a haber reacciones tisulares locales que han provocado ya una reabsorción del lugar de la presión, se ha remodelado el alveolo y pues ha empezado a migrar la pieza dentaria. Entonces, lamentablemente, el movimiento ortodóntico no es en traslación. Sería muy ideal que los dientes en cuerpo y en masa se trasladaran de un lugar a otro. Lamentablemente se hacen una inclinación que con arcos redondos esa es una inclinación descontrolada. En cambio, con arcos cuadrangulares es una inclinación controlada. Por lo tanto, vamos a notar que en el devenir de la migración, por decir en este esquema de izquierda a derecha, hay el lado de presión en una de las partes corticales coronales, pero otro lado de presión es en el ápice, en el lado izquierdo, como están notando con la diferencia de color. Y pues lo contrario ocurre en el lado de tensión. En el lado de tensión se jalará más la parte coronal izquierda y pues el ápice derecho, pues como están observando. Por lo tanto, estos movimientos de inclinación, cuando las fuerzas son ligeras y continuas, es una situación de inclinación controlada, porque cuando es totalmente descontrolada, pone en peligro a la pieza, pero de alguna manera los arcos que se utiliza en estos pacientes periodontales liberan fuerzas sumamente ligeras, pero para tener ese sistema de aparatología para estos pacientes periodontales, la inversión económica es sumamente fuerte. O sea, no podemos confiar en brackets que utilizaríamos en personas de 12, 13, 14 años, donde el nivel de fuerzas es sumamente alto, pero el periodonto de estas personitas está íntegro y ellos pueden soportar. Se puede hacer economías en este tipo de pacientes ultra jóvenes de 11, 12, 13, pero en un paciente cuarentón, cincuentón, sesentón, setentón, no podemos ir por economías. Tiene que ser un sistema de brackets el mejor, el que no lesione al periodonto. Por lo tanto, el movimiento de que va a ser objeto dentro de esta terapéutica
hay que poder distinguir estas zonas de presión y de tensión. Tenemos que reflexionar sobre el tipo de fuerza que es la adecuada para este tipo de pacientes. Tienen que ser fuerzas leves, porque lo que queremos es una reabsorción frontal en la pared del alveolo. No queremos una reabsorción desde el interior del hueso, minante, indirecta. No queremos una reabsorción patológica, sino fisiológica. Por tanto, el tipo de movimiento debe ser continuo, no debe ser intermitente. La sensación dolorosa debe ser del día siguiente después de la activación o a mucho un día más, y no con aparatología ortodóntica mala, ordinaria, que no cuesta nada, pero que destruye el periodonto, porque las fuerzas que despliegan son grandes y pues no siempre son continuas, son prolongadas, y la sensación dolorosa la van calmando con analgésicos, antiinflamatorios, para que el paciente ni siquiera se dé cuenta de toda la situación antiética que se está llevando a cabo en él. Entonces, por lo tanto, debemos recordar que en el movimiento dental donde se está presionando las corticales alveolares es lo que llamamos el lado de presión. Donde está el estiramiento de las fibras periodontales es el lado de tensión. En el lado de presión existe reabsorción ósea. En el lado de tensión existe neoformación ósea. Entonces, sentando las bases de este movimiento dental con los niveles de fuerza, nosotros podemos ver que propiamente todo lo que ya hemos explicado sobre el lado de presión y sobre el lado de tensión, que en este lado de tensión se va a depositar hueso nuevo llamado ostioide, y de alguna manera, claro, en fuerzas ligeras va a producirse una situación muy benigna, pero si son pesadas, la reacción va a ser bastante diferente. ¿Por qué debemos manejar fuerzas ligeras? Entonces, de principio, tenemos dos tipos de dinámicas. En el lado de presión, podemos observar que puede haber una reabsorción indirecta, y ese es cuando empleamos fuerzas pesadas con una aparatología ortodóntica ordinaria, que, tipo Morelli, que ciertamente, si bien no cuesta mucho, pero hace un daño increíble. En cambio, en la reabsorción directa, la respuesta es a fuerzas ligeras, y eso es lo que hay que emplear en un paciente periodontal. ¿Cómo responde el periodonto a las fuerzas ortodóncicas? El desplazamiento del diente, cuando es junto con la masa ósea, nosotros llamaríamos reabsorción ósea directa, porque permitimos que los capilares se mantengan en integridad, muy diferente a lo que es a través de la masa ósea, no junto con ella como esta, sino a través de ella, lo que va a ocasionar una reabsorción ósea indirecta que va a provocar hialinización, necrosis y por lo tanto el estancamiento del movimiento. Ni siquiera se va a mover los dientes, solo se van a ir aflojando, se va a ir estrangulando el ligamento periodontal. La abundancia de necrosis va a provocar pus, y de alguna manera se va a perder los dientes. Entonces, en las fuerzas aplicadas sobre el diente y los tejidos periodontales versus los niveles de resistencia de los tejidos, cuando se ejercen fuerzas ligeras entre 20 a 25 milímetros de mercurio, simplemente se comprime el ligamento periodontal, y por tanto el hueso se reabsorbe, pero de una manera controlada. Y eso va a ocurrir que en el lado de tensión, estas fibras periodontales se estiran y se va a producir aposición ósea. Y pues en el lado de presión, donde se está reabsorbiendo de manera controlada, los capilares van a estar irrigando, van a estar brindando oxígeno. Muy diferente cuando se
ejercen fuerzas excesivas con aparatologías de ortodoncia del siglo pasado, por eso son económicas, que no valen casi nada. Sin embargo, el daño que producen es mayúsculo porque hay una reabsorción del hueso ya a nivel de la médula, no de la cortical, sino de la médula. Hay retraso en el movimiento del diente y pues no se ha respetado la presión sanguínea normal y por lo tanto existe ya no solo una reabsorción, sino una reabsorción indirecta que vulnera el aparato de sostén y provoca la pérdida de los dientes. Ya Duncan lo dijo, el oxígeno es el mecanismo clave para la remodelación del hueso periodontal. Propiamente es el activador de la remodelación. En la medida que haya más vascularidad, haya más oxígeno disponible, de alguna manera, pues todo irá bien. Entonces, toda esta fuerza aplicada no va a producir éstasis de sanguínea, muy al contrario, se va a producir una buena irrigación. Lo contrario provocará la muerte, porque decir área hialinizada, necrótica y avascular quiere decir muerte, pérdida del diente, ya lo dijo William Profit. Ahora, además de las fuerzas, tenemos que tomar en cuenta los arcos de alta tecnología. ¿Por qué son fuerzas ligeras? ¿Por qué el movimiento dental es más rápido? Aunque no lo crean, es mucho más rápido porque hay propiedades de resiliencia mejores y hay una verdadera activación con el calor, porque precisamente son arcos de alta tecnología, son caros, no son económicos, pero que sin embargo, con todas estas posibilidades, el tratamiento avanza rápido, son arcos inteligentes que se activan con la temperatura del cuerpo. Cobreniti Cooper de alguna manera va brindando un confort adecuado, va realizando movimientos que con los arcos antiguos, que si bien cuestan monedas, pero que lesionan el periodonto y hacen perder los dientes, con estos que son 10 veces más caros, pues se puede lograr unos movimientos mucho más adecuados. Eso por un lado. Por el otro lado, hay que tomar en cuenta que en muchos casos, o sea, el peligro para el ortodoncista es la recidiva, pues su carta de presentación, cuando ha estabilizado un cuadro ortodóntico, ha dejado muy bien alineadas los arcos del paciente y demás. Sin embargo, muchas de las piezas que estaban muy torsionadas, con mucha situación, ameritan que el periodoncista le colabore y haga unas pequeñas cirugías llamadas fibrotomías supracrestales incurferenciales. Son técnicas de alivio que tienen efecto sobre las fibras periodontales supracrestales para precisamente prevenir las recidivas ortodónticas. Entonces, es muy importante pensar sobre todo en casos donde estas fibras supracrestales han sido parte de dientes demasiado torsionados, demasiado sobremontados y por lo tanto se necesita brindar estabilidad. Por lo tanto, estará indicado en dientes que han sido muy rotados, muy girados, para que realmente no venga, luego de haber sacado los brackets del paciente, venga la recidiva y el ortodoncista tenga que rehacer su trabajo gratis, porque claro, el reclamo del paciente se deja sentir. Otra técnica que hoy por hoy está realizado por maxilofaciales, algunos periodoncistas capacitados, es lo que llamamos corticotomías. Es un procedimiento quirúrgico que beneficia en el tiempo. Se altera mecánicamente solo el hueso cortical sin afectar el hueso medular
Y obviamente lo que el tratamiento de ortodoncia tenía que durar 2 años, puede durar de 4, 6, 8 meses. Entonces, en muchas de las situaciones, es un tratamiento bastante invasivo, y también bastante costoso. Sin embargo, en el primer mundo y en algunas circunstancias en el tercer mundo, se está llevando a cabo porque brinda precisamente ese confort del paciente. Quiere tratamientos lo más cortos posibles. Entonces, de alguna manera, se utiliza paretología piezoeléctrica, que son bastante caros los piezoeléctricos, por encima de 9,000, 14,000 dólares y demás. Sin embargo, pues haciendo unos cuantos casos, de alguna manera puede compensar la inversión y pues reduce el tiempo del tratamiento. Sin embargo, hay que tener bastante cuidado en apiñamientos, en intrusiones molares, en expansiones, en manipulación del anclaje, en casos biprotrusos. Es bastante bueno realizar. Volvamos al aspecto de la atención de nuestros pacientes periodontales. Estará indicado en esas malposiciones que el curso evolutivo deleterio de la enfermedad periodontal ha provocado una disarmonía, extrusiones, migraciones, que de alguna manera vulneran el aspecto estético del paciente, que lo avejentan, le provocan una mala apariencia. Y pues cuando uno realiza el tratamiento de ortodoncia a este tipo de pacientes periodontales, pues ya lo rejuvenece. El objetivo, si bien tienen un soporte reducido, y han perdido algunas piezas, hay diastemas, migraciones, pues es mejorar la posición de los dientes, facilitar un futuro tratamiento protésico a través de implantes o alguna prótesis fija y todo ello. Y hay que distribuir adecuadamente las cargas oclusales para reducir el trauma oclusal, las movilidades dentarias. No nos olvidemos que el brazo de palanca de cada una de estas piezas con ese soporte reducido es muy ostensible. Por lo tanto, hay que balancear la oclusión. Luego se mejora la estética, se elimina esos triángulos negros, esos espacios interdentarios y pues de alguna manera el paciente, como en este caso es un paciente nacional, paceño, y se puede observar cómo va quedando, es un catedrático, y pues aquí tienen el resumen diagnóstico, su pronóstico, el objetivo del tratamiento, el plan y mecánica de tratamiento. Nosotros vamos a ver que el tratamiento de ortodoncia en pacientes con periodonto reducido es un hecho y de alguna manera va a brindar la felicidad de todo este conjunto de pacientes. Si bien tenemos que decir que no hay una evidencia clínica para no hacer ortodoncia en pacientes con periodonto reducido. Entonces, en esa medida, si la enfermedad periodontal está controlada, está inactivada, la demanda es muy alta, porque en la mayoría de los casos ya son pacientes que por fin pueden disponer de su dinero, ya no tienen que pensar en sus hijos, porque muchos de sus hijos ya tienen sus propios hijos. Entonces, de alguna manera, por fin se van a ocupar de ellos. Y pues ha creado grandes expectativas en este tratamiento y de alguna manera la posibilidad de realizarlos con una enfermedad periodontal controlada, inactivada, con ausencia de inflamación periodontal, pues es la luz verde que debe dar el periodoncista al profesional ortodoncista especializado, con maestría, no con diplomado. El diplomado es simplemente una situación cultural, como cuando leemos un libro sobre un tema, pero nunca podemos decir que dominamos el tema.
el dominar implica leer 10, 15 libros y de paso haber aplicado el conocimiento. Un diplomado no permite realizar un tratamiento de pacientes periodontales. El paciente periodontal necesita un ortodoncista 5 estrellas, no de 1 estrella. Entonces, por lo tanto, aclarando toda esa situación, en las indicaciones se realiza y se hace esta terapéutica ortodóntica en malposiciones dentales secundarias a la enfermedad periodontal. Han visto cómo las piezas se abanican, se distorsionan, se abren, migran, se vestibularizan. Luego, los movimientos dentales para colocación de implantes, porque en muchos de estos pacientes ya han perdido piezas dentarias y por lo tanto hay que reponerlas. Pero como hay un caos en esos arcos, se tienen que ir alineando, recomponiendo y brindarle los espacios para los implantes a través de esos movimientos dentales. También se pueden hacer intrusiones dentales en ese tipo de dientes que ya casi el cuerpo los desconoció y los estaba botando. También en apiñamientos dentales que dificulten la higiene, en la extrusión forzada para tratamiento de defectos óseos, bolsas infraóseas sobre todo. Con una ortodoncia muy ligerita, muy suave, se hace una extrusión forzada y se elimina esas bolsas infraóseas sin necesidad de cirugía periodontal, simplemente haciendo uso del remodelado ortodóntico. Luego, también estará indicado en pacientes con traumatismo oclusal. No se olviden que el periodonto está reducido, ya no está inflamado, infectado, pero al estar reducido hay brazos de palanca, hay puntos de prematuros de contacto que se deben eliminar. Hay que crear la guía incisal en muchos de estos pacientes. Por el caos que existe, pues ya no hay guía incisal, ya hay que mejorar la estética dentofacial en suma. Estará contraindicado, como ya me hemos dicho al principio, en pacientes que no se han disciplinado, que siguen siendo portadores de abundante placa bacteriana, biofil bacteriano, cálculos, cuando realmente no hemos logrado controlar, es una pérdida ósea excesiva, no tiene buen pronóstico y se le colocan brackets, pues va a perder, el ortodoncista se va a quedar con los dientes en la mano. En raíces cortas de la misma manera, en ausencia, si es un paciente indisciplinado, pues no puede portar brackets, fuerzas ortodóncicas. En lesiones en los molares de tipo 2 y tipo 3, estas lesiones de Furca, y obviamente altamente prohibido en pacientes fumadores. Esta persona de 41 años, comerciante, pues tiene un caos dentro de sus arcos, sobre todo del sector antesuperior, anteroinferior, y pues el overbayes y overjet están sumamente vulnerados. Ya se ven en las ortopantografías, las radiografías laterales de cráneo, se hacen los respectivos análisis ortodóncicos en este tipo de Yarabac, y claro, es una clase 2 esqueletal con retrosnatismo por protrusión, hay proinclinación, biprotrusa, biproquelia y tiene un crecimiento vertical. De alguna manera, su hiperdivergencia, microsnatismo, biprotrusión, proinclinación son de manifiesto, pero al utilizar estos arcos livianos, estos arcos inteligentes, pues empieza a ver toda la secuencia, se va controlando esa marcada overjet, ese overbite, pues se empieza ya a replegar todo el sector anterosuperior, anteroinferior, con arcos en asa, se van estabilizando a través ya de la consecución de otros arcos, se va perdiendo anclaje abajo,
se va mesializando todo el sector posterior porque la paciente ha perdido piezas, se va teniendo mejores resultados, pues se va ya estabilizando el cuadro y de alguna manera, una vez que ya se han retirado los brackets, el cambio es muy significativo. Cómo ingresó, cómo terminó, realmente una persona que se la ve más elegante, más presentable, ya bastante diferente. Este otro caso de una periodontitis agresiva, según la nueva clasificación, estaríamos en un estadio 4 y con un grado C. Es una enfermedad periodontal poco común, es una pacientita joven de 19 años, estudiante, que requiere una mayor estética. Realmente su estética deja mucho que desear, está altamente preocupada. Lastimosamente, una vez que se le hace el tratamiento periodontal, pueden observar que en las radiografías periapicales muchas de las piezas son para extraer y ciertamente muchas de ellas pierde. Sin embargo, ya una vez hechas sus análisis ortodóncicos, tenía que perder este incisivo central porque estaba totalmente suelto. Se hace una corticotomía y una colocación de injertos, realmente algo sumamente expectable en una paciente de esta condición. O sea, claro, el pensar que tiene 19 años, pero pensar que tiene una periodontitis agresiva, un estadio 4, un grado C, realmente es algo muy retador y sin embargo ya con fuerzas muy ligeritas, muy livianas, se va teniendo la estabilidad del cuadro y pues lógicamente se va proyectando para reponer la pieza faltante, tanto el incisivo lateral superior derecho como el premolar superior izquierdo. Se coloca el implante, se coloca injertos, se coloca membranas y pues de alguna manera ya teniendo temporarios en la zona operada, de alguna manera también se intenta resolver todo este lado, el lado izquierdo, ya por aquí ya se ha colocado el implante del lado izquierdo, ya este se está integrando y pues ya cuando se hace el retiro de los brackets con el implante y la rehabilitación colocada sobre el implante, lo mismo al otro lado, el júbilo y la alegría de esta paciente es increíble, ¿no? De un caso perdido, de un caso con un pronóstico totalmente reservado, pues se puede observar un cambio muy grande, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, la parte visual comparativa es totalmente expectable. ¿Cómo era la paciente? ¿Cómo se va? Vuelve a ser una niñita agraciada, feliz, como era antes, realmente muy triste, muy deprimida y demás. Este último caso, de alguna manera, una paciente de 42 años con una situación de un overjet muy pronunciado, igual es una periodontitis agresiva localizada moderada. Se hace el tratamiento quirúrgico luego de la terapia periodontal no quirúrgica, se hace cirugías periodontales con debridamiento por colgajo, con conservación de papilas por las amplias diastemas, la gran migración, la vestibularización de las piezas. Observen que se ha tenido que ferulizar para no perderlas. Una vez que ya el cuadro está medianamente estabilizado, ya el aspecto periodontal está inactivado, se hace el estudio ortodóntico y pues se tiene estas situaciones, una sobremordida por encima de los 10 milímetros, lo vertical 2 milímetros, una clase 1 molar, clase 1 canina, muchas recesiones gingivales, pérdidas dentarias y demás. Aquí
la panorámica, la ortopanto, la cefalometría integrada, los análisis ortodóncicos, se ve que es un perfil convexo, biproquelia, incompetencia labial, asimetría, en la parte dentaria, el biprotrusiones, biproinclinaciones, la parte ósea, clase 2 esclética, es dólico-facial. Entonces, se puede ver cómo ya la aparatología ortodóntica está intentando estabilizar. Se ha retirado la férula, ya las piezas están más estables luego de haber sido operadas, de haber sido sometidos los tratamientos periodontales pertinentes. Entonces, tanto arriba como abajo ya tiene arcos de lux para poder colapsar las excesivas, los excesivos overbites, tanto arriba, abajo. De alguna manera ya se pasa a otros arcos de estabilización y ya con estos respectivos arcos de estabilización se tienen mejores resultados. Se permite hacer el reajuste oclusal. Todo el sector antero superior no debe tener contacto dañino, no debe, de alguna manera, se hacen los alivios correspondientes y pues ya después de 19 meses de tratamiento, los resultados son bastante favorables. Una estética muy agradable, una parte comparativa del lado izquierdo con el lado derecho, el cambio es expectable, muy razonable y por tanto la paciente está muy contenta, muy feliz, muy presentable y que de alguna manera es bueno considerar que para instaurar el tratamiento ortodóntico de nuestro paciente, el elemento clave, sin lugar a dudas, es continuamente tenerlo bajo control. El eliminar, el reducir el biofilm bacteriano, que no haya ni inicios de inflamación gingival, que continuamente las instrucciones de higiene oral vayan reforzando y obviamente una aparatología ortodóntica altamente planificada con unas revisiones periódicas que de alguna manera aseguren que el paciente ortodóntico periodontal pueda tener un buen desenlace. En conclusión, este tipo de casos muy complejos involucran un enfoque multidisciplinario, porque han debido notar, ha habido muchos casos que no solamente involucró a la periodoncia y a la ortodoncia, sino a la implantología, a la rehabilitación oral y también a la maxilofacial, porque las corticotomías con responsabilidad, el maxilofacial tiene mucha más competencia. De alguna manera, eso nos va a conllevar a un diagnóstico óptimo, de alta cualificación, que brinde al paciente un logro funcional y estético, que esa autoestima la vuelva a recuperar, que le proporcione el mejor plan de tratamiento efectivamente en este tipo de situaciones altamente complejas. Por tanto, se puede decir que la ortodoncia se ha convertido en una disciplina que va a contribuir a la solución de muchas secuelas que ha dejado la enfermedad periodontal. Estamos hablando de ese abanicamiento, esas migraciones, extrusiones, vestibularizaciones, un acentuado Berget, acentuado Verbite, todo ello. Por tanto, el tratamiento ortodóntico amplía las posibilidades de la terapia periodontal. Si bien se inactiva la enfermedad periodontal, pero se tiene que embellecer el resultado, se tiene que mejorar a través de esa rehabilitación protésica,
evitando técnicas invasivas y mayor pérdida de tejido periodontal. Por tanto, la ortodoncia del siglo XXI tiene el objetivo de realizar tratamientos basados en evidencia y en la creación de nuevas estrategias preventivas. Por tanto, para el profesional clínico es esencial mantenerse actualizado, tanto en lo referente a la investigación básica como a la investigación clínica, todo con el sano objetivo de tener un mejor manejo de la salud de los pacientes. Entonces, esta odontología basada en evidencia ha sido y será por más de 20 años, 30 años, una herramienta fundamental que ayude al cirujano dentista a tomar decisiones terapéuticas con un fundamento más sólido y certero. Es en base a ello que la investigación en el área de la biología periodontal en particular ha sentado las bases fundamentales para que los nuevos conocimientos generados sean el sustento de nuestro diagnóstico, pronóstico y éxito en el tratamiento ortodóntico. Es así que de alguna manera han podido observar en estas pacientes ya la felicidad, ya de alguna manera la recuperación de la autoestima. Si bien estaban seguras que su enfermedad periodontal ya había sido controlada y sin embargo no estaban satisfechas porque la estética dejaba mucho que desear. Entonces, ¿por qué no brindar en forma científica, en forma de evidencia, el poder darle el mejor resultado estético? Por tanto, eso es importante dentro de este contexto de la ortodoncia, la periodoncia y sin lugar a dudas todas las otras disciplinas. Gracias por su atención.